Tatiana hace parte de la empresa WI, es una empresa precisamente especializada en todo el tema de comunicaciones inclusivas. Tati ya se va a presentar, nos va a hablar un poquito acerca de quién es Tati, qué hace y sobre todo qué hace WI, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos por la asistencia y los dejo con Tatiana González. Tatiana, adelante. Hola, espero que estén súper bien. Bueno, gracias Luis, gracias por este espacio. Estoy muy emocionada representando a WI en este Chamber Academy. Yo soy Tatiana González, soy gestora de proyectos en WI y la seña por la que me conoce la comunidad sorda es esta. Esta es mi seña. Y si hay alguna persona ciega quizás en la sala, pues le escribo mi seña. Mi seña es con el dedo pulgar e índice tomándome la punta de la nariz. Me la sobo como 3 vecesitas. Esa es mi seña. Bueno, este espacio va a ser súper chévere. Gracias como por estar acá, gracias por conectarse, gracias por aceptar la invitación a que conversemos. Qué rico que este sea un espacio como de construcción, de conversa, ¿cierto? Que no sea algo como magistral. Yo les quiero contar lo que hacemos y lo que trabajamos en WI y cómo vemos nosotras cómo son las comunicaciones inclusivas, ¿cierto? Cómo las trabajamos y cómo las enseñamos también a trabajar y cómo entrenamos comunicaciones inclusivas en otros espacios y en otras empresas. Bueno, siempre cuando empezamos nuestros talleres hablamos de algo súper teso, ¿cierto? Es la multitarea. Nosotras en WI no creemos en la multitarea. Somos una empresa súper innovadora, disruptiva. Todo lo hacemos así, a través de la disrupción. Y empezamos los talleres, si estuviéramos en un espacio presencial, quizás haríamos una dinámica como de no usar el celular y el computador, y si lo vamos a usar, pues todo el taller se para, ¿cierto? Algo así. En este momento quiero contarles que la multitarea es una falacia, ¿cierto? Uno no es capaz de hacer tantas cosas a la vez. De hecho, perdemos la productividad en un 40% de lo que estamos haciendo y nos demoramos 23 minutos en volver a conectarnos, como en concentrarnos en eso que estábamos prestando toda la atención. Entonces, rico como que puedan darse este espaciecito, respirar, estar en este momento y conversar conmigo todo este rato. También conversamos mucho desde el pensamiento crítico y la reflexión activa. Siempre pedimos mucho eso a las personas en los espacios en los que estamos. Les quiero contar primero, antes de empezar a hablar de comunicaciones, qué es WI y quiénes somos en WI. Primero, que disfrutamos mucho co-crear un mundo para todas las personas. Eso es lo que hace WI. Nosotras somos un equipo de ninjas, así nos llamamos, y trabajamos por la inclusión. Específicamente trabajamos por la inclusión de personas con discapacidad, pero también todo el tema de diversidad en general, ¿cierto? Le apuntamos mucho a temas de género, de etnia y en general pues como a todas las diversidades. Y les quiero contar como un poquito de nuestra historia. Nosotras empezamos en el 2017 hablando y trabajando temas de accesibilidad y sobre todo de productos de apoyo. Los productos de apoyo son estos, ¿cierto? Unos lentes son un producto de apoyo, también una silla de ruedas, un bastón, un caminador. Productos de apoyo son todos esos elementos que ayudan a que seamos más independientes y podamos. Trabajamos en 2018 y 2019 todos estos temas de productos de apoyo, pero después vimos como que el mundo se quedaba corto solo ofreciendo y haciendo una adecuada provisión de productos de apoyo, ¿cierto? Una persona puede tener la mejor silla de ruedas, pero si el mundo sigue teniendo un montón de barreras alrededor, ¿cierto? Si el mundo sigue estando lleno de escaleras y no de rampas y ascensores, pues las personas igual no van a poder participar. Entonces, desde la educación, WI empezó a trabajar más también en el contexto, ¿sí? Queríamos, como les decía ahora, co-crear ese mundo para todas las personas y que esas barreras a las que se enfrentan todos los días, pues se vieran un poquito más mitigadas. Desde la educación trabajamos, entonces en el 2020 creamos una plataforma de conocimientos que se llama Más Cursos y en esa hemos venido trabajando y a eso también nos dedicamos. Creamos cursos, hacemos entrenamientos, talleres, consultorías. Eh,
Trabajamos mucho temas de accesibilidad. En 2021 nuestro hito fue accesibilidad cognitiva, 2022 comunicaciones inclusivas, 2023 accesibilidad web. Trabajamos todo el tema de aplicaciones y sitios web accesibles, hacemos diagnósticos, pero también ayudamos a que las personas transiten a que sus sitios sean totalmente accesibles. Y en 2024 trabajamos mucho el tema de caminos de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. Atrás van a ver a mi cachorrita que está súper intensa. Me disculpan, pero es imparable. Esto es lo que podemos lograr con WI. Nosotras promovemos transformaciones, creamos contextos equitativos de aprendizaje y diseñamos de forma inclusiva. Y este tema de comunicaciones inclusivas específicamente lo trabajamos en las empresas con los equipos de comunicaciones, que son quienes obviamente crean, diseñan, ¿cierto? Se sientan y le trabajan a todas las ideas de contenido, sea contenido para redes sociales, para mercadeo, sea para comunicaciones internas o externas, para todo lo que sale respecto a comunicaciones en una empresa, tenemos este servicio en donde les enseñamos, en donde les ayudamos a trabajar sus sesgos y prejuicios y en donde les ayudamos a entrenarse para que puedan hacer comunicaciones inclusivas. Y eso es lo que queremos también en este espacio, en este Chamber Academy. Queremos primero que identifiquen ustedes qué es un sesgo, qué es un prejuicio y cómo eso impide a que incorporemos nuevas miradas y quizás por qué estamos comunicando de forma excluyente a veces. Y también queremos que se lleven herramientas de revisión de contenidos para que incorporen en su día a día y puedan así comunicar para todas las personas. De verdad que espero que este sea un espacio súper dinámico. Vamos a ver cómo nos va. Igual pueden participar en cualquier momento. No sé si de pronto Luis me puede ayudar. Si hay alguien en el chat con alguna preguntita, me van interrumpiendo, no pasa nada. Pues sí, cuenta con eso. De una. Bueno, vamos a ver este videito rápido. Hey bartender, you assume that I cannot drink a margarita, so you don't serve me a margarita? So I don't drink a margarita. Your assumption becomes reality. And parents, you assume that I cannot live on my own, so you don't encourage me to live on my own. So I don't live on my own. Coach, you assume that I cannot hit harder, so you don't train me to hit harder. So I don't hit harder. And teacher, you assume that I cannot learn Shakespeare, so you don't teach me Shakespeare. Old MacDonald had a farm. So I don't learn Shakespeare. E-I-E-I-O. But hey, if all your assumptions become reality, then assume that I can drink a margarita. You serve me a margarita, so I drink a margarita. Assume that I can live on my own, so I live on my own. Assume that I can hit harder, so I hit harder. Assume that I can learn Shakespeare. So, what fools these mortals be! I learned fucking Shakespeare. You assume I can't swear, right? Assume that I can do that job, that I can go to parties, that I can have sex, that I can be on stage. Assume that I can. So maybe I will. Bueno, este es un video que salió este año por la Corporación Internacional, la Asociación Internacional de Personas con Síndrome de Down. Siempre sacan videos súper chéveres al respecto para hacer toma como de conciencia y sensibilizar frente al tema, pero sobre todo frente a los imaginarios que hay alrededor de las personas con discapacidad, porque casi siempre son imaginarios Hey bartender. negativos, ¿sí? Y eso hace parte de estereotipos, ¿cierto? Son eso, estereotipos. Son pensamientos, son ideas, son creencias, son esas como ideas culturales que tenemos alrededor de una persona con discapacidad. Y eso se da mentalmente como en tres fases cerebrales, por decirlo de algún modo. Primero el cerebro categoriza, ¿cierto? Luego esencializa y al final estereotipa, ¿cierto? Y es algo como que sucede de forma súper rápida en el cerebro. Categoriza así diciendo como, ay, todas las personas
no tienen la piel blanca, quizás son malas, ¿cierto? Eso es una categoría, como que empieza a crear categorías de lo que es bueno y lo que es malo, y lo mismo pasa con una persona con discapacidad, y luego esa categoría que dice que es mala la esencializa y se la da a todas las personas, ¿cierto? Como todas las personas que entran en ese grupo de personas, en este caso hablando de la discapacidad, las esencializamos como que son incapaces, que son anormales, que son inválidas, ¿cierto? Que son personas que no pueden trabajar, que no pueden formar una familia, que no pueden decidir, ¿cierto? Todos los imaginarios que hay alrededor de la discapacidad se han esencializado a partir de esas categorías. Y al final se crea ese estereotipo, ¿cierto? Que es como ese pensamiento que ya tu cerebro estableció respecto a la persona con discapacidad. Y eso es algo que nos hace también transmitir a través del lenguaje y de las comunicaciones ese estereotipo. O sea, el estereotipo está en nuestro cerebro y así mismo se traduce hacia un comportamiento. Y ese comportamiento a veces es la forma en la que nos comunicamos, en la que graficamos algo, en la que diseñamos algo, ¿cierto? Todo lo podemos estar haciendo quizás de forma excluyente sin saber y lo hacemos sin culpa alguna, ¿cierto? Quizás tener prejuicios es algo que todas las personas tenemos y no es algo grave en cuanto a que no es algo que quizás le estemos haciendo daño a alguien directamente, pero identificarlos es muy importante porque los estereotipos a la final, pues creemos que no hacen daño, pero perpetúan esos imaginarios negativos que desde hace mucho tiempo el mundo ha querido cambiar, ¿sí? Todo un movimiento social, las personas activistas, las personas con discapacidad también específicamente han dicho y han alzado la mano para como cambiar un poquito toda esa mirada y esas perspectivas tan negativas que hay alrededor de ellas, ¿cierto? Entonces eso es lo importante, uno tiene que ser capaz como de saber qué sesgos tiene. No sé, de pronto si alguna persona ha hecho el ejercicio antes, Harvard tiene una encuesta que uno puede hacer un test en su página y quizás en los recursos después se los podemos compartir, pero uno puede hacer este test para saber qué prejuicios tiene, qué estereotipos, qué imaginarios tienen, no solo respecto a discapacidad, sino que pueden salir un montón de cosas y lo chévere es eso, como que uno queda como todo estallado y dice como, ay, yo no sabía que tenía este prejuicio, pero es chévere reconocerlo, relajarse, ¿cierto? Saber que esto viene de la cultura, saber que esto viene de cómo me criaron, de dónde crecí, de la familia en la que crecí, del colegio en el que crecí, ¿cierto? De lo que aprendí viendo lo que hacían los demás y identificarlo para poder cambiarlo. Y quizás si no soy capaz de cambiarlo, porque es un sesgo muy fuerte que tengo, ¿cierto? Quizás ser capaz de poner ese sesgo en paréntesis para poder hacer algo diferente. Comunicar de forma inclusiva requiere un poquito de eso, como tratar de frenar un poquito los sesgos y intentar hacer algo nuevo. Esos sesgos, rapidito, esto es un video, pero está en YouTube y se los recomiendo un montón. También podemos enviarlo en los recursos de esta presentación. Los sesgos vienen de algo ideológico, ¿cierto? Luego eso se institucionaliza, se interpersonaliza y lo más teso es que un sesgo a veces se internaliza, ¿cierto? Una persona con discapacidad puede tener un sesgo también respecto a la discapacidad, ¿cierto? No todas las personas pueden quizás pensar que la discapacidad ya hay que cambiar esos imaginarios negativos. Puede que esté tan internalizada su exclusión o puede que esté tan internalizada la discriminación que esa misma persona se discrimina, ¿cierto? Se excluye. Y es por eso, porque esto es todo un sistema que hay que trabajarle. Entonces lo que queremos también y desde hoy promulgamos es que no le creamos como a lo primero que el cerebro nos diga, ¿cierto? Cuando interactuamos o vemos a una persona usuaria de silla de ruedas, a una persona ciega usando su bastón orientador, no le creamos a esa primera reacción que llega al cerebro de decir como, no sé, pobrecito o necesitar ayuda, voy a ir a cogerlo, ayudarle a pasar el semáforo. No, no le creamos a esa primera reacción, preguntémonos como por qué pensamos así, por qué pensamos siempre que necesitan ayuda, por qué pensamos siempre pobrecito e intentemos algo nuevo esta vez.
Nosotras, a partir de un libro, ¿cierto? Que nos encanta también compartir, que hace parte de todo el estudio que se ha hecho de los prejuicios y los sesgos, tenemos estas tres estrategias para cambiar, ¿cierto? El mindfulness es súper importante, como hacer conciencia de todos los sesgos, lo que les dije ahora, como quizás todo ese proceso de pensar, por qué estoy pensando esto respecto a alguien, todo eso es mindfulness. La hipótesis del contacto es básica, es ir y relacionarte, tratar de como frenar el sesgo y relacionarte de una con esa persona que tienes el sesgo, ¿sí? Entrar a un espacio, saludarla, preguntarle cómo está, preguntarle cosas cotidianas. Y otro que no requiere pasar como por estos otros pasos es la arquitectura de la decisión. Y la arquitectura de la decisión es simplemente hacer una norma, que la inclusión sea una norma en el trabajo, por ejemplo. En mi empresa, simplemente vamos a comunicar de forma inclusiva y a mí no me importa si la persona cree o no cree en la comunicación inclusiva, no me importa si el equipo está de acuerdo o no, ya simplemente así se hace. Y algunas empresas con las que hemos trabajado lo manejan así, simplemente lo hacen una norma, nos contratan para que ayudemos a hacer sus manuales de comunicación inclusiva y bueno, empresas como Sura y Protección, por ejemplo, con las que hemos trabajado y ya tienen sus manuales de comunicación, le dan a sus equipos de comunicaciones este manual y ya con este manual es con el que siguen desarrollando sus contenidos. Esto es arquitectura de la decisión. Y bueno, pues esto para contarles que este es el momento histórico para que muchas personas puedan acceder a sus derechos. Como les decía, ha habido mucha lucha detrás, como que ha habido un montón de acontecimientos históricos para que las personas hoy puedan decir que tienen derecho a una comunicación accesible, por ejemplo, ¿cierto? Las personas pueden demandar incluso que tú no tengas tus comunicaciones accesibles, pueden demandar que los estás discriminando, que estás siendo excluyente porque no estás haciendo un sitio web o una aplicación o una comunicación accesible y estás dejándolo a un lado, ¿cierto? Dejando a esa persona a un lado. Esto ha sucedido con empresas como Amazon, por ejemplo. Un colectivo de personas con discapacidad demandó a Amazon porque el sitio web no era nada accesible para personas ciegas. Y a Amazon obviamente le tocó reinventarse, le tocó hacer un diagnóstico de accesibilidad de sus sitios web y de todas sus plataformas para poder ser accesible y no excluir a las personas ciegas. Y lo mismo ha pasado con un montón de empresas súper grandes en las que han puesto el foco porque las personas con discapacidad pues simplemente no han podido acceder a esos servicios. La comunicación y el diseño son herramientas para crear el mundo. Esto quizás si ustedes son comunicadoras, comunicadores, diseñadores, ya lo saben. Y quiero contarles que ha tenido una evolución muy bonita también la forma en la que desde el diseño se ha visto la discapacidad, ¿cierto? Quizás el logo antes, el que se mente en muchos espacios públicos, es el que está en 1968, ¿cierto? El que se usaba o el que estaba catalogado desde 1968. Y es una persona, un pictograma de una persona usuaria de silla de ruedas. En 2012 ese logo cambió y esto es mundialmente conocido, pues cambió para una persona activa, ¿cierto? Mostrándose como un poquito más activa, también siendo usuaria de silla de ruedas. En el 2015 ya la ONU propuso este nuevo logo de accesibilidad universal para que fuera marcado y puesto en todos los espacios que son accesibles. ¿Sí? Un baño, por ejemplo, para personas con discapacidad debería tener este logo y no debería tener estos otros dos que están a la izquierda. Debería contarse con este logo de accesibilidad que tiene un significado muy bonito y profundo, que lo pueden buscar si quieren, pero hace parte como de todos los espacios de la accesibilidad, como de todas las aristas de la accesibilidad, espacios, personas, diseño, todas las barreras que se ponen. Y debería ser este el que se use. En Medellín, que es donde yo estoy, he hecho como una búsqueda exhaustiva de lugares que tengan este logo y realmente no he encontrado muchos. En el aeropuerto se usa
para marcar el espacio en el que deben prestar apoyo, brindar apoyo a personas que requieran algún tipo de asesoría o requieran algún tipo de apoyo para su movilidad reducida. Pero no lo encontraba en ningún otro espacio, solamente en el equipo de discapacidad de la alcaldía, que obviamente lo conoce y bueno, lo usan en muchas de sus comunicaciones. No sé si ustedes de pronto lo han visto por ahí. Pueden participar también si quieren y que no sea esto como yo hablando sola todo el tiempo. Recuerden que pueden alzar la mano y contarnos. De Medellín no, pero sí, por ejemplo, acá en mi municipio, pues soy de San Miguel Putumayo, cuando hacen rendición de cuentas o algún tema, pues, público, lo que hacen, por ejemplo, en la alcaldía, ellos contratan a alguien, pues, en lenguaje de señas, ¿no? Para atender este tema. Entonces ellos están como en esa parte, sí, sí están bien, a mí me parece, y han estado como tratando de que las cosas, pues, de las rampas y así, han estado como muy pendientes de eso. ¿Y has visto ese logo, Tatiana, de pronto en algún lado? Pues en los lugares como, pues acá es un pueblito chiquito, pero en locales, por ejemplo, locales no, pero la que es la parte institucional, sí. Súper, qué bueno, muchas gracias. Bueno, sí, lo que contabas ahora, no sé si recuerdan o si estaban, de pronto no todos estuvieron al principio, pero empezamos este Chamber Academy con un videíto de Coldplay en uno de sus conciertos, creo que se fue en Bogotá, sí, en Bogotá, que una de sus canciones la cantó y de fondo estaba el coro de niños señando la canción, ¿cierto? Haciendo lengua de señas de la canción y esto es algo que hace Coldplay y me parece muy bacano y es que sus conciertos son accesibles, tratan de que sean lo más accesible posible, incluso si una persona sorda quiere ir a su concierto lo puede disfrutar con chalecos vibratorios y tienen intérpretes todo el tiempo para interpretar sus canciones y pueden sentir esa vibración de la música mientras ven la canción interpretada y esto me parece maravilloso, aparte que los espacios que tienen designados para personas con discapacidad y movilidad reducida están muy bien designados, como que De Rihanna, respetan también los demasiado. conciertos de Rihanna he mirado que también contratas y es demasiado genial ver porque contratan a alguien pues en lengua de señas y hace las caras así tipo hip hop. Entonces transmite bastante energía y es súper, súper genial. A mí me encanta verlos, me encanta. Y me encanta ver conciertos en lengua de señas colombiana, como que me concentro más en la intérprete o en el intérprete que en la canción, entonces me parece muy bacán. Gracias, Tatiana. Bueno, continuando, este es un cuento que nos encanta para hacer también una reflexión ahí. Es como que a veces la gente pregunta como que por qué tiene que hablarse un poquito como de esto, como por qué se habla de accesibilidad, ¿será que esto es una moda? ¿Será que esto es algo que pues que llegó y va a pasar rápido, ¿cierto? Y realmente a mí me parece que no, no es una moda, o si bien es una moda, porque se habla ahora ya mucho de diversidad, de equidad e inclusión, es una moda muy importante que haya esto, una puerta grande por donde entren todas las personas, ¿sí? No una puerta chiquitica para cada una, no una puerta para personas ciegas, no una puerta para personas que sean usuarias de sillas de ruedas, no una puerta para personas sordas, sino una puerta que sea súper accesible, donde puedan entrar todas. Y eso es lo que tratamos de hacer en WI y con la accesibilidad mucho más, ¿cierto? Si en el mundo tuviéramos más en cuenta temas de accesibilidad, no tendríamos que gastar plata haciendo nuevamente una arquitectura diferente para un edificio, no tendríamos que gastar dinero para evaluar la web que estoy haciendo después, ¿cierto? Y hacerla accesible. Si desde el principio nos diéramos cuenta que la accesibilidad es súper importante, haríamos el gasto inicial, que no es tanto, ¿cierto? La gente cree que hacer accesible algo es muy costoso y no es tan costoso y ahorraría muchísimo plata después. También esta es otra reflexión que nos encanta y es que no buscamos que nos inviten a la fiesta, sino que nos saquen a bailar. Y es que no solamente pensemos en las personas con discapacidad, no solamente pensemos en la inclusión, ¿cierto? Y no solamente la nombremos, sino que la hagamos una realidad. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio súper cortito para que esto sea un poquito más dinámico. Y les propongo que en 2 minutos ustedes hagan una lista de cosas
con las que ustedes vayan a construir un contenido de manera excluyente. O sea, un contenido va a ser, por ejemplo, un copy para redes sociales, o vamos a construir un correo electrónico excluyente, o vamos a construir un, una pieza gráfica excluyente, ¿sí? Vamos a construir una comunicación súper excluyente y vamos a listar qué tiene esa comunicación y por qué es excluyente. Listo, en 2 minutos lo vamos a hacer. Súper, Ya, no ya sé si de estoy bien. quiera compartir con nosotros la lista de contenido excluyente, cómo lo construyeron. Bueno, Tatiana, yo creé un mensaje rápido. Me imaginé un escenario en una compañía X con eh, un proceso producto de un resultado de unas encuestas y entonces digo que voy a leerlo. Una. Digo, esta invitación es solo para las personas de 20 a 30 años. No queremos incluir a personas de más edad porque consideramos que no tienen suficiente información para aportar en este proceso. Nos hemos dado cuenta además que los resultados de la encuesta enriquecen también a las personas de ese rango de edad por el proceso particular que transitan en este momento desde sus roles. Fin. Excelente, muy excluyente, muchas gracias. Bueno. De pronto otra A persona que ti, quiera. en el, Bueno, en el chat tenemos una participación de Karen Ruiz de Territorio Colombia. Dice, uno, dirigido solo a un grupo muy específico de personas. Dos, dejando claro que nadie más puede participar. Tres, dejando claro que es un costo que solo algunos pueden pagar. Cuatro, que es un lugar en el que solo unos pocos privilegiados pueden acceder. Y ellos dicen que son una agencia de viajes. qué teso, También sí, pero también excluyente. tenemos la participación de Blue Studies International. Dice, explora tu futuro en la educación internacional. En Estudia Afuera trabajamos para brindar oportunidades de educación internacional a quienes buscan crecer y desarrollarse en un entorno global. Es importante señalar que debido a la naturaleza de nuestros programas, no aceptamos a personas que hayan estado vinculadas en grupos del margen de la ley o que se encuentren en procesos de reinserción. Nuestro compromiso es
con aquellos candidatos que comparten nuestros valores y cumplen con los requisitos necesarios para aprovechar estas oportunidades al máximo. Si tienes alguna pregunta sobre los criterios de admisión, estamos aquí para brindarte toda la información que necesites. Qué teso. Andrea Rodríguez también nos da su participación y dice, nos permitimos indicar que esta oferta de trabajo está dirigida únicamente a hombres heterosexuales en un rango de edad de 25 a 30 años de piel caucásica. Importante tener en cuenta que no se aceptan postulaciones de personas con discapacidad. Súper excluyente. Alejandro, ¿tú quieres hablar? ¿Quieres decir algo? Creo que se dejó de silenciar tu micrófono. Bueno, no sé si después de hacer este ejercicio haya algo que actualmente estemos haciendo y se parezca a algo que haya en esa lista, ¿sí? No sé si de pronto desde sus roles, desde lo que hacen en sus empresas, en sus trabajos, hay algo que uno crea que es súper excluyente, lo puso en la lista y como que realmente lo estoy haciendo en este momento. Eso es algo que nos gusta hacer mucho en otros espacios, porque digamos aquí en este momento salieron temas mucho como de orientaciones, ¿cierto? Como de la discapacidad de las personas, como de la edad, de la etnia, de la raza, ¿cierto? Pero no nos detenemos a pensar que a veces un contenido excluyente también tiene que ver con si es accesible o no, ¿cierto? Si quizás lo construí con el color adecuado y el contraste adecuado para que una persona con baja visión pudiera verlo. No nos detenemos a pensar de pronto si el lenguaje está muy técnico, si un extranjerismo lo puse y quizás el público son personas que no saben leer y escribir, ¿cierto? No nos detenemos a pensar a veces en que quizás el lenguaje no fue muy sencillo o en que no fue realmente una comunicación no sexista, sino que por el contrario fue muy sexista, ¿cierto? Y todas esas cosas, bueno, son factores que influyen demasiado en si la comunicación es inclusiva o no. Y es Tati, algo que queremos tener en cuenta. Tati, yo tengo una pregunta, no como coordinador de afiliaciones de la Cámara de la Diversidad, sino como Luis González. ¿Cómo, o sea, si yo estoy buscando, en el caso de las personas que hacen un proceso de selección, si yo estoy buscando un perfil en específico, muy puntual, no sé, que por la naturaleza del trabajo que van a desempeñar o el cargo al cual estoy buscando, necesito que tengan cierta educación, cierta experiencia en específico. ¿Cuál es la mejor manera de pronto de hacer esa publicación de esa vacante, en este caso muy particular, sin rayar en la discriminación, teniendo en cuenta pues que el perfil es muy particular y es muy específico? Por ejemplo, no sé, necesito que por la cercanía hay una planta de producción y necesito una persona que viva en la cercanía de esa planta para que esté siempre atento porque el trabajo requiere que esa persona siempre esté atenta a cualquier llamada, por ejemplo, o algo parecido. No sé si me hice explicar. Siempre, sí, sí, te hiciste entender un montón. Siempre cuando uno va a hacer procesos de selección inclusivos, lo que debe revisar y cuidar un montón es que se haga siempre orientado a las competencias del puesto, ¿cierto? Como mejor poner y especificar cuáles son las competencias que se requieren y no el resto como de ideas que tú crees que son necesarias para ese puesto, ¿cierto? Quizás la edad puede ser un sesgo, ¿cierto? Quizás el que viva cerca o no puede significar que sí llegue rápido, pero puede quizás también no significar que llegue rápido. Más fácil uno se orienta y más fácil uno orienta a la persona que está haciendo el proceso a que aplique a la vacante si cumple o no con las competencias, ¿cierto? Si cumple o no con el perfil de estudios que necesita, si cumple o no con esas competencias que diga, ¿cierto? Como necesitamos persona que sea súper atenta. Necesitamos una persona que cumpla con estas competencias específicas y esa es la mejor forma de hacerlo. No está mal en algunas ocasiones en tu proceso de selección o en la convocatoria poner que es una convocatoria específica para personas con discapacidad, porque a veces salen
estas convocatorias que son como exclusivas y no está mal, ¿cierto? Son convocatorias que sacan las empresas desde sus estrategias de diversidad, equidad e inclusión. Eh, pero sí está mal cuando se ven al contrario, ¿cierto? Pues o como se ven cuando se piden otros perfiles específicos como que sean solo mujeres, que sean solo hombres. Eso quizás sí raya un poquito como hacia lo que decías, más como hacia la discriminación, más hacia como a los sesgos, ¿cierto? Ya esa es una convocatoria sesgada. Y también que si se va a pedir una persona específica con discapacidad para el puesto, la convocatoria debe ser accesible, ¿cierto? A veces hay empresas que quieren contratar personas sordas y no saben que la convocatoria debe salir en lengua de señas colombiana, ¿cierto? Las personas sordas no siempre saben español, ese es su segundo idioma. Entonces, ese tipo de cosas a veces no se tienen como en A cuenta. ti. Y decir, por ejemplo, que una vacante está abierta solo para una persona, no sé, sorda o para una persona de la comunidad LGBT, no es igual de discriminatorio, o sea, no es como a la inversa, porque también se está discriminando, o bueno, no sé, pues estoy hablando, ¿no? Se llama Estoy discriminación hablando positiva, locuras, estoy pero se llama preguntando desde discriminación positiva, sí. Se exacto, llama estoy hablando discriminación. desde mi desconocimiento. Hay las otras personas que de pronto no son sordas o que no son LGBT, no se podrían sentir también aludidas o discriminadas. Claro que sí, por supuesto puede pasar, pero es una discriminación positiva en donde tú lo que estás haciendo es reivindicar, ¿cierto? Reivindicar derechos que le han sido negados a personas a las que se le han negado los derechos toda la vida, ¿cierto? A las que se les han vulnerado sus derechos toda la vida y en este momento con tu convocatoria lo que estás buscando es reivindicar esos derechos. Eso es básicamente. Entonces sí se llama discriminación positiva, sí puede pasar, pero realmente tiene su fundamentación teórica y filosófica y social, sobre todo social. Mira, Tati, aquí en el chat tenemos una pregunta que me parece interesante y la hace Karen Ruiz. Dice, en nuestro caso, que ofrecemos experiencias, que ofrecemos, discúlpame, en nuestro caso, que ofrecemos experiencias de turismo de naturaleza, tenemos que ser claros con las condiciones de los terrenos por seguridad. Por ejemplo, un sendero de piedra con acceso, con ascensos no accesibles. ¿Cómo informar de esas condiciones sin ser excluyente? Pero informar de las condiciones como en qué comunicación. Sí, o sea, según lo que, o no sé si Karen, puedes por favor activar tu audio y nos explicas un poquito mejor. Lo que yo puedo entender que Karen está haciendo alusión es que ellos hacen como tours, senderismos, etcétera, etcétera, que no son Es súper, ya condiciones entendí. Es aptas para personas, no sé, en situación de discapacidad o una persona en silla de ruedas, pues no podría acceder a este tipo de tours por la naturaleza de los mismos, ¿no? Entonces, hay perfecto. cómo ellos pueden expresar eso en su comunicación o al momento de ofrecer este tipo de paquetes o Ujú. experiencias sin llegar a ser excluyente. Cosas ahí me imagino dos cosas, ¿cierto? Como primero, cuando la persona vaya a comprar el tour, no sé si llenan un formulario, si hacen una entrevista o si hacen una preinscripción al tour, siempre se debe preguntar si la persona requiere un ajuste razonable y si usa algún producto de apoyo. Y bueno, primero, preguntarle si tiene alguna discapacidad. Y ya de ahí, pues decirle a la persona, o específicamente en el tour, uno puede contar que el tour no es muy accesible, ¿cierto? Como puedes tener tours que sí sean accesibles, ¿cierto? Si es algo en un casco urbano, una visita a una iglesia, un monumento, un museo, ¿cierto? Esos tours son más accesibles y ahí puedes especificar como tour accesible para personas con movilidad reducida. Y los que no lo son, es muy importante mencionarlos. Y es importante decir como este tour tiene terrenos inestables, tiene terrenos por donde no podría transitar una silla de ruedas fácilmente, ni una silla de ruedas motorizada, ¿cierto? Eso sí es bueno contar, o sea, es lo ideal. Pero antes de eso pueden hacer eso como en una preinscripción, preguntar siempre a la persona si tiene una discapacidad y si requiere algún ajuste razonable para hacer el tour. Qué bacano que lo piensen en una empresa de tours, pues como que eso es algo muy necesario, el turismo accesible todavía no está como inventado en Colombia del todo, pero
pero estamos en camino. Y bueno, si quieren, avanzamos y les cuento un poquito más sobre comunicaciones inclusivas. Desde WI tenemos esta premisa. ¿Sí? Una comunicación inclusiva es inclusiva si es accesible, sencilla y si es no sexista. Y vamos a ver las tres a profundidad en este instante. Bueno, si bien no a profundidad como lo haríamos en un entrenamiento completo, ¿cierto? Vamos a verlo por encima para que se puedan llevar herramientas de este espacio. No sé de pronto a ustedes cuál les parece más complejo de implementar, pueden pensarlo ahí, cada uno, ¿cierto? Accesible, sencilla, no sexista. A mí, por ejemplo, la que más me parece difícil de implementar es la accesibilidad, quizás. En algunos casos, sobre todo trabajando con marcas que ya tienen su identidad visual establecida y que quizás, por ejemplo, a veces tienen colores que no contrastan muy bien, ¿cierto? A veces hacer accesible una comunicación para una empresa que ya tiene todo estandarizado es muy complejo hacerlo accesible, pero todo se puede ir trabajando. Les voy a contar qué es esa accesibilidad en una comunicación. Primero que si vamos a hacer textos, tratemos de jerarquizarlo con títulos, subtítulos y elementos de diseño que permitan leer fácil, ¿cierto? Evitar estructuras de más de 3 niveles, evitar el uso de tablas. Las tablas no las lee muy bien un lector de pantalla y ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona un lector de pantalla. Hay que usar alineación a la izquierda y esto quizás es súper disruptivo, pues o quizás le estalla la neurona a más de una persona, porque obviamente todo el tiempo nos enseñaron desde la universidad, desde el colegio, que siempre hay que centrar el texto, justificarlo y que quede en ese parrafito súper organizado, ¿cierto? El texto. Y resulta que las personas, por ejemplo, con dislexia, se les dificulta muchísimo leer un texto que está justificado. Entonces, por criterios de accesibilidad se pide que los textos siempre estén alineados hacia la izquierda, como está, por ejemplo, esta diapositiva. Si tienes más de 3 elementos que vas a listar, pues poner una lista, ¿cierto? Separarlo con punticos y no dejar todo eso como a la imaginación porque la vista se pierde. Usar hipervínculos, pero usar de verdad el hipervínculo, ¿cierto? Como que no usar, haz clic aquí y luego poner el hipervínculo separado, sino que siempre está hipervinculado el texto que tiene el vínculo, ¿cierto? Esto porque los lectores de pantalla así leen más fácil los hipervínculos. Creo que ya dije lector de pantalla ahorita y no expliqué muy bien, pero es la herramienta que usan las personas ciegas para acceder al celular y al computador. Entonces, siempre que hacemos una comunicación, debe estar tan bien hecha que pueda ser súper bien leída por un lector de pantalla, ¿cierto? Y ahorita les muestro cómo funciona. Se debe evitar el uso de mayúscula sostenida, evitar el arroba en algunos casos o la X para hacer lenguaje no sexista, porque los lectores de pantalla también leen eso súper complejo. Y al final, como pueden ver, lo que acababa de decir de pronto para esta empresa de turismo es preguntar siempre qué tipo de ajuste necesita una persona de discapacidad para un evento presencial. Si vamos a tener un evento, si vamos a tener una conferencia como estas virtuales, también hace parte como de ese formulario de preinscripción, preguntar si la persona tiene una discapacidad, si la persona tiene algún tipo de apoyos o si requiere algún tipo de ajuste razonable para que de antemano se sepa y se pueda solventar. Para hacer comunicaciones accesibles hay que evitar, por ejemplo, el formato de 24 horas. Al mostrar las horas es súper complejo, a veces la gente se enreda un montón. Evitar números romanos y escribir siempre los números en cifras. Es como lo que por accesibilidad se pide también. Las imágenes todas deben tener texto alternativo. En redes sociales, por ejemplo, Instagram permite hacer texto alternativo súper fácil. En Word, en PowerPoint y en PDF también puedes poner texto alternativo a las imágenes. Y es que simplemente cuando el lector de pantalla de una persona ciega pasa por una imagen, sepa qué hay en esa imagen, ¿cierto? Porque cuando no ponemos ningún texto alternativo, eso se lee como imagen vacía, espacio vacío, ¿cierto? Aquí hay una imagen, pero
la persona ciega se queda sin la información que le estamos dando. Y por eso les decía ahora que, por ejemplo, para los procesos de selección, las convocatorias que salen como piezas gráficas y que se divulgan en redes sociales y simplemente salen así sin texto alternativo en redes, pues las personas ciegas o con baja visión que usan lectores de pantalla simplemente no van a poder acceder a esa imagen y se van a quedar sin saber qué dice ahí, ¿cierto? Y para los videos, finalmente, siempre se debe usar un contraste adecuado, subtitulación y siempre, siempre debería tener lengua de señas colombiana, al menos en los eventos que vayan a hacer o en las conferencias también, en los espacios que vayan a tener. Pregunten siempre si va a participar una persona sorda y traten de que si va a participar, siempre debe haber una persona intérprete que pueda hacer la interpretación a esa persona. Las personas intérpretes de lengua de señas solo pueden interpretar durante 20 minutos. Cada 20 minutos deben cambiar, o sea que si va a ser un evento, imagínense, de 4 horas, deben tener al menos 2 o 3 intérpretes que estén cambiando cada 20 minutos esa interpretación, porque eso está ya como normatizado, ¿cierto? Es una norma técnica que dice que cada 20 minutos deben cambiar. Este es un video inclusivo. En WI hacemos muchos, ¿cierto? Hacemos para empresas, nos buscan, hacemos para cursos y les incluimos todo. Audiodescripción, que es esa herramienta que se usa para que se describa la imagen a una persona ciega. Tenemos lengua de señas colombiana, hacemos subtitulación, hacemos lenguaje sencillo. Ahí rapidito se las muestro. En pantalla se muestran los ojos de diferentes personas, jóvenes y mayores, algunas con gafas. Creemos en cada persona y reconocemos que todas son De señas, audiodescripción, ¿cierto? Tenemos la subtitulación y bueno, otros criterios de accesibilidad. En pantalla Muy rápido porque creo que ya tenemos poco tiempo. Un lector de pantalla funciona de esta manera. Ahí van a escucharlo muy pasito, lo siento, el video quedó muy mal grabado, pero básicamente el lector de pantalla va pasando por todos los iconos del celular o del computador y te lee en qué estás parado, ¿cierto? En qué icono estás parado para darle clic y entrar. Ahí un lector de pantalla es un voiceover, así se llama, y es una voz hablando todo el celular, ¿cierto? Te va describiendo por dónde vas pasando en todo tu celular. También les decía que las comunicaciones inclusivas son sencillas y para hacerlas sencillas es muy necesario que tratemos de cambiar un poquito todos los tecnicismos, que hagamos párrafos cortos, que tratemos de usar no términos abstractos ni complejos, sino tratar de hacer el lenguaje lo más sencillo posible. Puede estar viendo nuestra comunicación una persona con discapacidad intelectual, ¿cierto? Que requiera siempre el lenguaje sencillo para entenderla, pero también puede ser una persona con déficit de atención o una persona con un trastorno del aprendizaje, puede ser una persona que simplemente lee súper rápido y quizás necesitaba llevarse la información más rápida, ¿cierto? Como que podemos pensar que esto le va a servir a todas las personas. Yo, por ejemplo, cuando veo algo que está escrito de forma muy técnica y que está súper aburrido, como que no lo leo. Simplemente no lo leo. Me encantan las comunicaciones sencillas. Y cuando hablamos de comunicaciones no sexistas, es que siempre tratemos de evitar el masculino genérico. Cuando lo hacemos con otras marcas, con empresas, tratamos de no cambiar la esencia, por supuesto, de sus organizaciones. Tratamos de no cambiar la forma en la que se comunica, pero pues porque a la gente le da mucho miedo, ¿cierto? Como empezar a decir todas, todes, empezar a cambiar un montón a ese lenguaje inclusivo que reconoce mucho esas identidades y orientaciones sexuales. Entonces tratamos siempre de entrenarlas en lenguaje neutro. No deben decir bienvenidas, bienvenides y bienvenidos, sino que tratamos de que lo neutralicen a decir, les damos la bienvenida a este espacio, ¿cierto? Eso es lenguaje neutro. Tratar de hacerlo lo más sencillo posible y neutro para que no tengas que usar algo que quizás no te identifique como marca o como empresa. Y bueno, obviamente siempre tratar como de que en tu discurso no estés
como haciendo relevancia a esos estereotipos de género. Eso, por supuesto, no debe estar en tus comunicaciones para que sean inclusivas. Debe evidenciarse la presencia de las mujeres, pero también de otros tipos de personas que hagan parte de todo ese contexto, ¿cierto? Y buscar muy bien el público al que va esa comunicación y el contexto al que va dirigido para que también estén incluidas ahí las personas que hacen parte de ese contexto. Evitar un montón como mostrar a esas personas que han sido vulneradas sus derechos en ángulos que son muy pequeños, ¿cierto? Todo eso lo evaluamos en una parte gráfica para que se dejen de asociar como todas estas personas con esos estereotipos que se crean alrededor de ellas. Y bueno, tenía unos ejercicios prácticos como para que los hiciéramos al final, pero no sé cómo estamos de tiempo, Luis. ¿Qué dices? Sí, Tati, ya hay que ir terminando, nos faltan 4 minuticos y ahí tenemos unas preguntas Preguntas de una, en cola. Entonces, no sé si te parece bien, respondemos estas preguntas de para una. que las personas no queden con la duda. Aquí Me encanta. tenemos, dice Tatiana, una pregunta desde el punto de vista de vincular a una comunidad de personas que tienen la mancha de vino Oporto o vitiligo, em, para que hagan parte de la comunidad de Manchar. Manchar es una empresa que hace parte de nuestros afiliados y que tiene un tema de diseño bien interesante. Entonces, él te pregunta eso, ¿no? Que cómo hace para sin excluir a una persona de identidad común. Es decir, cómo puede enfocar esa comunicación, sobre todo en temas de reclutamiento. Él está interesado en que las personas que trabajen en Manchar, pues sean personas con vitiligo o que tengan la mancha de vino Oporto. Entonces, ¿cómo puede comunicar eso sin necesidad de ser excluyente con las demás personas que no están, pues que no tienen esa condición? De pronto, si sale en una comunicación abierta, sí puede sonar un poco raro, ¿cierto? Puede sonar un poco excluyente, por supuesto, porque estás mencionando directamente esa característica. Y creo que podría ser difícil mm, comunicarlo. Creo que habría que evaluarlo mejor, porque cuando ya tenemos en mente como un tipo de público específico, pues realmente no es tan fácil lanzar eso como a un público abierto, ¿cierto? Porque va a sonar, por supuesto, un poco sesgado. Entonces puede ser más fácil que esa comunicación la lances directamente como a públicos específicos donde sepas que puedes encontrar a ese tipo de personas que necesitas, pues como a esa característica específica que necesitas. Pero lanzarla, digamos, abierta al público no sería como una buena idea. Creo Sí. que puede sonar, eh, pues puede ser un poco complejo de entender para las personas, pero también puede ser como que si quieres dar una explicación o un contexto del por qué quieres o por qué las estás buscando, eso puede solventar un poquito como esas dudas que pueden generarse al leerla, al encontrarse la comunicación. Claro que sí. Y por último, tenemos la última pregunta. Dice Tatiana, ¿los tours solo para mujeres se podrían considerar excluyentes ahora que están muy de moda? Los tours. Sí. La recuerda que ellos son una agencia de viaje, entonces ofrecen como tours en pueblos, en veredas, en senderismo, etcétera, etcétera. Entonces, si hacer un tour que sea solo para mujeres se puede considerar excluyente. Excluyente, pues desde un punto de vista así como de la exclusión en su significado más literal, puede que sí, ¿cierto? Pero necesario, totalmente. No es nada, exclusión no es lo mismo que discriminación, ¿cierto? Excluir es Ok. bueno, sacar una comunidad para hacer algo específico, pero no es lo mismo que estés discriminando a otro grupo de personas más. Es como lo que decía ahora, es reivindicar derechos, es reivindicar un tour para mujeres que se sienten inseguras al viajar en otro tipo de espacios o con otro tipo de grupos. Entiendo totalmente. Yo creo que Bueno, ya no tenemos más preguntas, Tati. Si quieres, podemos continuar con la conclusión del taller
y pues dejarnos también tus teléfonos, todos tus datos de contacto para las personas que deseen ampliar la información o que de pronto quizás quieran eh, contactar a Wii para que les ayude con alguna campaña o con algún tipo de comunicaciones. Inclusive ellos son expertos en hacer este tipo de campañas, entonces estarían en las manos indicadas. Bueno, no, muchas gracias a todos y a todas por estar en este espacio. Para nosotras la inclusión es una oportunidad. Nos encantaría conocerles, nos encantaría que nos escriban, que nos manden en un email si tienen otras dudas o si requieren algún tipo de asesoría específica. En UI tenemos membresías para empresas y les acompañamos con consultorías, horas de consultoría anuales, por si también están interesados. Este es nuestro sitio web, nuestro Instagram y nuestro contacto. Y bueno, nos encantaría ser parte de la transformación que tienen en sus organizaciones, en sus emprendimientos. Y nos encantaría Ya no va a acompañarles. salir más. Ya no va a salir más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, chicos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias, sí, señor Villar. Gracias. Gracias. Que estén súper bien. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Y pregunto, ¿no tomamos asistencia? No, no, María, no es necesaria la asistencia para esta capacitación. Muchísimas gracias por participar. Ya podríamos retirarnos. Bueno, muchas gracias. Dios me los bendiga. Chao. Chao, que estés muy bien, María.